Es nuestro mandato dialogar a lo largo de estos 15 años de programa, siempre con los grandes de la historia de nuestro rock argentino. Nuestros oyentes les gusta escucharlos, aunque los hayamos entrevistado en una o dos o tres veces a lo largo de todos estos años. Siempre da gusto volver a escucharlos y sobre todo compartir su música, sus anécdotas y sus vivencias. Eduardo Fresa lo tenemos en línea y lo saludamos aquí desde Clásicos en Vinilo en Comodoro. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Buenas tardes a todos, a la gente que escucha. Y sí, estoy bastante tranquilo, bien, encerrado como todo el mundo, pero haciendo cosas siempre. Un poco más liberado, con un poquito más de espacio ahora, como porque los músicos la sufrieron mucho, Eduardo. Claro, en estos momentos comenzaron a abrir algunos lugares, viste, con control de cantidad de gentes, con todos los protocolos y todo, ya están empezando. De acá a septiembre, octubre, ya va, yo calculo que vamos a poder tocar en vivo, ¿viste? Comentale a nuestros oyentes. A los oyentes les gusta que al menos siguen este programa. También les gusta no solamente disfrutar de la música que hiciste a lo largo de tu vida, sino tal vez por qué te dedicaste exclusivamente a este género musical, cómo fue el germen en su momento del reloj, por qué tal vez elegiste un estilo musical en ese momento pionero en Sudamérica, que era difícil de imponer en Argentina, que no era tan popular, que no era comercial. Bueno, creo que no sigue siendo muy comercial hasta el día de hoy. Digo que es difícil que venda muchos discos. Bueno, vos sabés a qué me refiero. ¿Por qué elegir eso? Sí. Y tal vez no ir por otro costado. ¿Cómo fue que te fuiste conociendo a tus compañeros y a la vez darte cuenta que tal vez ellos tenían más o menos las mismas influencias musicales que vos? Mirá, ya de por sí mi madre tocaba el piano, ¿viste? Ya de chiquito ya tenía una influencia musical por parte de mi madre. Me envió a estudiar un poco piano en su momento. Y después simultáneamente iba creciendo un poco. Yo calculo que tenía unos 16, 17 años más o menos, 16 por ahí. Aparecieron los Beatles, ¿viste? Y eso era una ola mundial que a mí me arrancó la cabeza, ¿viste? O sea, cuando yo escuché esas voces y todas esas melodías y toda esa rebeldía de juventud que venía, ¿viste? Ahí me anoté y bueno, y me nació completamente la pasión musical. Claro. Así más o menos te puedo decir, ¿no? A la mayoría de los músicos, cuando llegaron los Beatles, es como que les cambió por completo el panorama. Incluso muchos decidieron ser músicos. Sin embargo, eso más algunos otros grupos que habrás escuchado o lugares que fuiste frecuentando o en el mismo barrio, es que se fue armando de a poco el estilo musical al que apuntabas. Bueno, mira, yo en ese momento iba a la secundaria en una escuela franciscana y eran todos varones, ¿no? En la escuela. Y cuando yo salía al recreo, escuchaba hablar, ¿viste? En la época de los Beatles, escuchaba hablar que querían formar banda, los pibes, qué sé yo, y ahí me anoté, ¿viste? Enseguida. Y ahí formé la primera banda de colegio, digamos, ¿no? Y eso habrá sido, que yo calculo, entre 14 años, por ahí, 15. Estamos hablando, ¿qué año más o menos, Eduardo? Y el 66, 67, no llegaba al 67, por ahí, cuando salieron los Beatles. Claro, era todo lo... 62, 63 salieron los Beatles, por ahí, ¿no? Claro. Si no me equivoco. Sí, o sea que era todo lo beat y lo que llegaba de Norteamérica, Elvis y demás grupos. Claro, exactamente, todo eso. Y después me prendí con una banda que me mató, que vos tenés por ahí un disco, lo pasás, cuando escuché Spencer David Group con Steve Wing. Sí. Ahí dije, bueno, yo quiero cantar como este tipo. Elegiste uno fácil, elegiste para cantar. Sí, cuando lo escuché por primera vez yo pensaba que era de la raza africana, porque tenía una voz de ese tipo, ¿viste? Cuando lo vi era un inglés todo blanquito, sí. Yo no podía creer, y joven el tipo, ¿no?
Sí. y tocaba el teclado, que tenía un Hammond, y bueno, estaba con Spencer Davis Group. Después el tema que me arrancó el bocho fue Dame algo de amor, y se llama el otro Cuando no me la amo una mujer, cantado por Steve Winwood, es una delicia. Sí. Bueno, le quiero comentar a los oyentes del programa que ya previamente con Eduardo coordinamos y en algunos minutos nada más, después de que charlemos en vivo, vamos a compartir una selección de 5 canciones que él realizó, 5 de 1000, ¿no? Que podrías haber realizado, pero bueno, solo 5. Entre las que está justamente la versión de Stevie Winwood, de las canciones que recién mencionaba. Bueno, entonces Beatles, Spencer Davis Group, ¿y qué otros grupos fueron llegando y te fueron gustando? Bueno, ya a esa altura yo ya había venido a Buenos Aires con la banda Lágrima, que toqué en Rosario, y ahí grabamos un disco en Odeón con esa banda, y después toqué en Barrock, en Buenos Aires Rock, ahí en el Velódromo Municipal, que fue espectacular ese recital para todo lo que había ahí, ¿no? Y después de ahí vino el problema que nos fuimos a vivir a la zona de Aedo, Morón, por ahí, tirando para Palomar, ¿viste? Por esa zona oeste, hacia oeste de la capital, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y ahí vino el problema de la colimba. ¿Sabes lo que es la colimba? Supongo que sabes. Sí, por supuesto. El servicio obligatorio. Y bueno, y ahí había entrado Willy Gardi en la banda, Lágrimas, y justo se fueron todos a la colimba, los muchachos, ya no les tocó a todos. Y yo me salvé. Zafaste. Entonces al estar, sí, zafé, número bajo me tocó. Al hacer toda la revisación estaba apto A, ¿viste? Apto A quiere decir que iba derecho, ¿viste? Y me zafé por sorteo. Entonces Willy se había casado justo, Willy Gardi, y entonces él se salvaba, el que se casaba, ¿viste? No iba a la colimba porque estaba casado. Sí, en esa época se salvaba. Entonces nos salvamos los dos, ¿viste? Y ahí nos quedamos solos y armamos, con 3 amigos de Willy, armamos el Reloj. El Reloj es una banda que no viene, empezamos a tocar, ya tuvimos éxito de entrada, gracias a Dios. Se hacían los vivos en los ensayos al aire libre en la casa de Valenti, y venían toda la gente del barrio a vernos, qué sé yo. Después le tocamos en la plaza que está a una cuadra, la Plaza del Cañón, tocamos para un 25 de diciembre, fue increíble, toda la gente del barrio. Y después se fue hablando de boca en boca, hasta que llegó a los productores, y bueno, y después terminamos tocando en los teatros, en todos lados, recorrimos todo el país con el Reloj. Digamos que fue un grupo muy popular previo a recién plasmar, digamos, su material discográfica en un simple y mucho antes del LP. Claro. Sí. Pasaron como 2 años, casi 3 años que estábamos tocando en vivo y no grabábamos, hasta que vino un productor que se llamaba Leo Rivas, que tenía un programa de radio bastante importante en Buenos Aires, y nos vino a ver al ensayo, me acuerdo, y dijo: muchachos, yo tengo la mano para ir a la RCA. Y ahí fue cuando nos llevó a la RCA y grabamos los discos que se conocen del Reloj, ¿no? ¿Y cuándo se da ese cambio de que ustedes, vos y los muchachos, Gardi y los demás, dijeron, bueno, vamos por este lado? En ese momento, ¿había mucha gente, poca gente que escuchaba, no sé, Deep Purple, Led Zeppelin y ese tipo de grupos en Argentina? Ya estaban avanzando toda la gente del rock. Por ejemplo, bueno, los que empezaron todos acá en Argentina fueron Los Gatos, Manal y Almendra, punto y aparte. Ellos fueron las 3 bandas que empezaron toda la movida acá, que empezaron a cantar en castellano, ¿no? Claro. O español, como le quiera decir. Y ahí nació el rock nacional, que le decían, que era en un rock contestatario, era un rock revolucionario, se puede decir, porque íbamos en contra de todo lo que había en ese momento. Y bueno, decíamos lo que queríamos decir a través de las letras, cada cual con su camino de escritura, ¿no? Era más bien poética esa época. Después se volvió más social, ¿viste? Con todos los problemas que hubo en el país, se sociabilizó la letra, ¿viste?
pero antes era más poética, la época del Flaco Spinetta, ¿me entendés? Era otro tipo de letra. Pero a través de las letras, como por ejemplo el Charly García, que ¿viste? Le daba palo a los militares a través de las letras. Y así, ¿viste? Poéticamente, porque si hablaba muy directamente ibas adentro. Claro. O sea, mal. ¿Y las letras del reloj de qué trataban? La letra del reloj era más a nivel, ¿cómo te podía decir? No te digo filosófico, pero entraba por esa rama. O sea, tratábamos de hacer la pregunta que se hace todo ser humano dentro de las letras, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Para qué vivimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Viste? Tratábamos de encontrar eso. Por ejemplo, vos tenés una letra que hizo Willy y se llama No venimos solos, que ahora la vamos a grabar. La vamos a hacer en acústico y la vamos a grabar para sacar en vivo. Se llama No venimos solos. O sea, ¿con quién viene con nosotros cuando nacemos? ¿Entendés por dónde van las letras? Por ejemplo, Hijo del Sol y la Tierra, que habla de la libertad del alma. O sea, que viene desde lejos y vive la vida, la realidad, pero siempre con la mente en la libertad del alma, ¿no? Claro. O sea, hijo del sol y la tierra. O sea, somos hijos de la tierra nosotros y del sol. O sea, por eso hay que venerar el planeta, ¿no? Hay que respetarlo. Sí, habría que cuidarlo un poco. Sí. Vos sabés que el planeta tiene la atmósfera y tiene la capa de ozono, todo lo que nos protege de la radiación del espacio. O sea, que si no existiría la Tierra y no existiría todo eso, estaríamos todos listos. O sea, acá no habría nadie. Sí. Entonces, por ese lado, las letras nuestras son por ese lado. Cuando cantás esas letras hoy por hoy, tantos años después que fueron escritas, ¿tenés esas mismas sensaciones, las mismas vibraciones al momento de cantarlas? ¿O es algo que ya sale con normalidad? No, se vuelve algo, ¿cómo te puedo decir? Algo como eterno, porque cada vez que la cantás te gusta. O sea, emite una vibración la letra y la música, ¿no? Por ejemplo, el viejo Serafín, que está en el primer disco, la letra se trata de alguien que es un serafín. Están los ángeles, los serafines, ¿me entendés? Hay una gama de seres elevados, ¿viste? Y nosotros dijimos el serafín, ¿viste? Para la letra. Es un ser que vino a vivir la realidad y daba felicidad a la gente, ¿viste? Pero cada cual la interpreta a su manera. O sea, yo te puedo decir cómo hicimos la letra, pero ¿viste? El que la escucha tiene su interpretación. Tampoco conviene andar explicando mucho una letra, porque cada cual es el que la recibe, ¿no? Claro, cada uno interpreta, depende cómo le llegue y lo que le esté pasando en ese momento. En el estado interior que esté para cuando la escucha, ¿viste? Sí. O sea, qué grado de conciencia tiene, ¿viste? Pero van por ahí la letra. ¿Vos considerás al primer LP o Eduardo, considerás al primer LP o al segundo como lo más destacado de Reloj? Yo creo que los fans de ustedes, imagino yo, si tienen que elegir, eligen esos, pero a veces el compositor, el artista, dice, sí, eso está bueno, está bien, nos hizo llegar, nos hizo tener un nombre, pero me quedo con X etapa, con otro disco, con otras canciones. Y en general nosotros siempre estamos viviendo el presente, queremos que lo que estamos haciendo en la actualidad sea lo más, pero no podemos descontar lo que ya hicimos, porque es atacar a nuestra propia historia. O sea, yo escucho el primer disco nuestro, si bien no tiene calidad de sonido y todo eso, es impactante, porque es hard rock fuerte, ¿viste? Y a la gente le pegó mucho eso. Cuando hicimos una evolución nosotros hacia el rock sinfónico y hacia el avance así musical, no lo entendieron al principio. Y recién al día de hoy lo están apreciando al disco. ¿Se entiende? Sí. Es lo que pasó, ¿no? Y es más complejo, tiene más cantidad de música. Es un disco que está muy bien elaborado y buen sonido tiene el segundo disco. Está grabado en otro estudio, no el de RCA. Está grabado en el estudio de Nono Pugliese. ¿Te acordás de Nono Pugliese? Claro. El marido de Claudia Sánchez, que hacían la propaganda del M.
Bueno, ellos tenían un estudio de grabación y nosotros fuimos a parar ahí. Así que salió el segundo disco. Y ese segundo disco también marca, Vinilo, ¿no? marca un Vinilo. cambio, ¿no? Tengamos en cuenta que estamos en clásico del vinilo, eran Sí, vinilos. eran vinilos, sí, sí, sí. ¿Y el segundo disco que tiene más influencia de lo que vos escuchabas en ese momento? Claro, porque vino la época vino la época progresiva, que estaba Yes, estaba Emerson, ya habían aparecido bandas anteriormente, Led Zeppelin y Deep Purple. Y bueno, uno va escuchando, viste, cosas, pero la influencia siempre viene de afuera. Nosotros lo que hacíamos es poner la impronta nuestra y hacer arreglos especiales más tirando al reloj. Pero la música, viste, viene andando y nosotros la íbamos escuchando. El que dice que no tiene influencia de afuera es un mentiroso. Y claro, sin duda. ¿Se entiende? Sin Claro. duda. Y, Claro. y considerás, habitualmente se dice que ese primer disco de reloj es como, no sé, o es hard rock, o es blues rock, o es un rock pesado. ¿Cómo lo calificás vos, teniendo en cuenta que casi ese género, por lo menos Bueno, hard rock- en Sudamérica, hard casi rock que no existía? Hard rock significa rock pesado, o sea que es rock pesado, hard rock en inglés. Ahora, a mí me gusta el hard rock, ya de por sí me gusta el hard rock. La parte sinfónica me gusta mucho también, pero tiene que tener esa onda, ¿viste? Onda pesadita, Ajá. para que me agrade, ¿no? Siempre tiene que tener la fuerza. Nosotros en la década del 70 teníamos que impulsar todo para que llegue hasta el día de hoy con mucha energía, pero después se fue desvirtuando. La energía se la pusimos, todas las bandas del 70 pusieron la energía, y del 60 también. Pero, ¿qué pasa? Llegó hasta el día de hoy muy confuso todo. O sea, le dicen rock ahora a una ensalada rock. O sea, es medio complicado la cosa. Nosotros hacíamos fusión, ¿viste? Hacíamos fusión. Porque el rock verdadero es un rock cuadrado, o sea, no, Sí. no es fusionado. Y El Eduardo, rock que hacíamos nosotros sí. era muy fusionado, ¿viste? Claro, y Así, rock era tocar directamente todos en el estudio. Si no salía la toma, había que repetirla, porque ahora se edita, se graba todo, cortás X parte de X parte en la computadora y armas la canción. Ahora tienen la vaca atada todo. La vaca atadita ahí, ¿entendés? Y le sacás la leche. Sí. No, lo que se hacía antes, nosotros teníamos 8 canales en la RCA. Entonces en 4 canales vos grababas todo junto, la batería, la base, la guitarra, todo, y después le agregábamos los punteos arriba y le agregábamos las voces. Y así salía todo de una. Y se sorprendían a veces ahí en RCA porque nosotros estábamos tan ensayados que no perdíamos mucho tiempo, hacíamos la base de una, ¿viste? Y después el tiempo lo perdíamos poniéndole las guitarras y las voces nada más. Que para un estudio de grabación eso es muy importante, ¿no? Las horas de grabación. Claro. Cuando invierten ellos, pero eran multinacionales, plata no les faltaba. Eduardo, Es más, nos hicieron firmar un contrato que era eterno hasta el día de hoy, siguen cobrando ellos. Es un drama. eso es lo de no toda la podemos- vida, sí. Sí. Ahora se hace cada 3 años, ¿viste? Tenés un contrato de 3 años, blin blin, y ya está. Después si lo querés seguir, lo seguí o no. Pero en aquella época éramos todos inocentes, nos hacían firmar, con el entusiasmo de grabar. Y, ¿viste? Y al día de hoy la estamos sufriendo porque pasan un disco del reloj, lo cobra Sony, porque Sony ahora es la dueña, ¿no? De lo que era de RCA. Pasó de la RCA a otro estudio de grabación, no me acuerdo ahora cómo era el nombre, y de ese estudio pasó a Sony. Se van comprando, ¿viste? Las multinacionales. Claro, en esa época los músicos en la década del 70 lo que querían era progresar como músicos, seguir abarcando estilos, Claro. tocar en directo y no se fijaban tanto en la parte contractual, ¿no? Eran muy jóvenes. Y es lo mismo que los pibes ahora cuando empiezan, no se fijan, ¿viste? Lo que le hacen firmar y todo. Le firman porque tienen ganas de tocar, ganas de grabar. No te vas a andar fijando en todo eso en esa edad, ¿viste? ¿Me entendés? Pero los tipos eran repiola. Sí.
Y, y, y como siempre. y tiempo atrás, Así que, habrás notado el cambio que tiempo atrás el que conocía tal vez el reloj, bueno, fue porque un padre, un tío, un abuelo, un amigo, un hermano mayor se lo hizo escuchar, le prestó algún vinilo, lo descubrió por allí, algún cassette grabado tal vez, pero ahora el resurgimiento del vinilo, Spotify, YouTube, te cae un pibe de 20, claro, te cae un pibe de 20, 20 y pico con el vinilo nuevo del reloj, el reeditado, para que vos se lo firmes. claro, pero ahora todos los pibes tienen un estudio de grabación, un mini estudio. Está todo muy servida la cosa, ¿viste? O sea, ponerte un mini estudio no es complicado. Y aparte, las grabaciones salen igual que la grabación de cualquier multinacional. Entonces se vinieron medio abajo, ¿viste? Con todo esto. Queda muy poco ya. ¿Entendés? Todos tienen un estudio. Inclusive yo acá en mi casa tengo un estudio. Yo ahora voy a grabar, en casa voy a grabar en lo que estamos por hacer con Zavala y con un guitarrista nuevo que entró en la banda. Se llama Alan Leff. Se toca todo el pibe. Y bueno, vamos a hacer una grabación y la grabo en el mini estudio que tengo yo. O sea, se escucha perfectamente. Mis hijos son los técnicos, ¿no? Qué bueno. Ellos saben bastante. Sí, han estudiado para eso. Así que bueno, esténse atentos que va a salir eso pronto. Vamos a estar atentos, lo vamos a pasar, sí. Claro. Y estoy por subir a YouTube el streaming más bien trabajadito para que suene como tiene que sonar, del vivo que hicimos el 13 de diciembre, el streaming. Excelente. Vamos a estar, bueno, nos avisás vos, obviamente, nos avisás si es que uno no se entera y lo vamos a difundir porque ha sido muy gentil con el programa, sobre todo porque, vuelvo a reiterar, en algunos minutos vamos a escuchar de nuevo a Eduardo, pero algo ya compactado, editado, con una selección de 5 canciones que él hizo. Bueno, esperando que pase todo esto para volver a tocar en vivo, ¿no? Claro, mira, yo soy muy abierto con la gente de radio, porque es más, yo tengo un programa de radio también acá. No digas. En la Voz Rock de Buenos Aires, ¿no? No sabía, ¿eh? Y tenemos un programa de radio a la medianoche, se llama Abrazo de Amigo, por la Voz Rock. Sí. www.vozrock.com.ar. Es online, ¿viste? La voy a escuchar, y me ofrecieron un espacio, bueno, y hacemos reportaje a los músicos y todo eso. No digas. Está interesante. Muy bien. Y pasamos música nacional y internacional. Entrevista a sus colegas, digamos. Está bueno. Claro. Está bueno. Sí, porque hay que difundir, ¿viste? Yo con todas las radios online y con las otras, ¿viste? Como son las monopólicas. Si no pagas la pauta no te pasan, claro. No te dan bolilla, pero yo soy muy respetuoso con las otras que trabajan vírgenes son, ¿viste? O sea, trabajan de verdad, por onda, porque les gusta, ¿viste? Porque tienen pasión por la música, no porque van a la pauta y al dinero y todas esas cosas, ¿no? Es así. Que no lo veo mal por el lado de ellos, ¿viste? Porque se embolsan unos cuantos morlacos, pero sí. No hay que pegar una patada a la música buena o a los músicos buenos y cada vez se degrada más la cuestión. Bueno, está más que claro que las corporaciones o estos mega emprendimientos gigantescos que tienen incluso varios medios periodísticos, lamentablemente solo hablan de los músicos de los 60 o de los 70 cuando hay un fallecimiento, cuando alguno por alguna u otra cosa desapareció, pero no se destaca su música, es una lástima. Pero no te pasan los discos, no te pasa nada. Yo he llevado el último disco que había hecho solista, la llevé a la Rock and Pop, se lo di a un periodista famoso que no lo quiero nombrar, y ahí está, no lo pasó nunca, lo tiró en un cajón, ¿me entendés? El que pasa música en vinilo, decís vos. Claro, pero cuando él estaba surgiendo, nosotros fuimos a su programa, ¿me entendés? No lo negamos para nada, y conozco a muchos de esos. Claro. A muchos de ellos.
¿entendés? Pero vos vas ahora y te tiran en las cosas en el cajón, no te dan bolilla. Claro. A no ser que vos arreglés, bueno, por cada 15, 20 días te pago tanta pauta y me lo pasás. Ahí te lo pasan. Sí, ¿entendés? Pero yo hasta la edad que tengo y con todos los 50 años de rock que tengo y qué sé yo, y que no tengo pelo en la lengua a mí, se la digo y chau. Si le gusta bien y si no también, ¿entendés? No me perjudican en nada a esta altura. Y no, le debe rendir más... Aunque te pueden llegar si quieren te pueden llegar a perjudicar. En el Sí. sentido de que hemos tenido productores que no nos permitían tocar en Capital. En la década del 70. ¿viste? Bueno, seguramente si le llevas el vinilo de reloj lo va a pasar. Seguramente. Y no te creas. No creo, te no. creas. Le rinde más un Durán Durán, ¿no? Sí. Sí, la vez pasada tuve un problema bastante grande con la Vortex. ¿Me entendés? Porque yo tenía un video, se lo pasé a ellos y me hicieron un reportaje ahí en Vortex. Y resulta que no sé qué, dicen que la máquina, no sé, el robot, no sé qué le hizo, ¿viste? Y me sacaron un video que tenía 200.000 visualizaciones. 200.000. Y me lo hicieron bajar el video. ¿Entendés? Le mandamos carta de documento, todos los chiches, ¿eh? Y después me lo subieron, pero ya las visualizaciones no estaban más. Claro. Hay un canal de... ¿Hay un canal de YouTube de ustedes como para que la gente pueda ver? Canal de YouTube, sí. Pongan Eduardo Fresa y hay muchos videos, cosas ahí. Sí. Bueno, lo pueden ver ahí entonces. Lo van a encontrar. Bueno, Eduardo, Fresa, pone. sí, gracias como siempre, a disposición y ojalá que cuando todo esto pase te podamos ver con tu grupo, con Osvaldo, acá por Comodoro. Dios quiera, ojalá que podamos ir a tocar ahí rápido. Ojalá. Le mandamos un saludo a toda la gente. Y bueno, si tenés alguna cosa más que decirme. No, agradecerte y bueno, y invitar a la gente que en algunos minutos, son 33 minutos de las 5 canciones que elegiste, las canciones van completas con tu relato y tu intervención allí de por qué elegiste estas 5 canciones. Las pasamos ahora en instantes nada más. Ok, y te mando un abrazo a vos y a toda la gente que está escuchando, con una promesa, ¿no? Que posiblemente si esto se levanta, vayamos a tocar. Ojalá. Un día de esto. Ojalá así se dé. Hace falta... Ya fuimos una vez, así que hace mucho. Además. Falta buen rock and roll. Así que... Según la leyenda del Chenque, se llama, Chenque, sí, la señor. montaña. Sí. Dice que uno si sube al Chenque tiene que volver. Yo subí, así que... Claro, no te dice el Chenque cuándo vas a volver, ¿no? Pero supuestamente volvés. Sí. Puede ser en otra vida, ¿no? En otra vida puede ser, es verdad. Gracias, Eduardo, como siempre. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao.